Bueno, el mensaje de hoy se titula La peor pandemia. La peor pandemia. Eso suena como una película de terror, ¿no? Como algo así raro, como un zombies o algo así. Bueno, ¿qué es una pandemia? Hay dos términos, que es pandemia y epidemia, ¿verdad? Son dos términos afines. Cuando hablamos de epidemia, estamos hablando que es una enfermedad que alcanza un gran número de personas en determinada zona. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Que una pandemia es una enfermedad que tiene proporciones globales, es decir, que logra alcanzar o tocar todo el mundo entero. Se da en diferentes partes del mundo. Y hoy vamos a hablar de la peor pandemia, no solo que ha tocado al hombre en todas las razas y todas las partes del mundo, sino que también ha tocado al hombre en todas las edades. Es decir, es una enfermedad que ha infectado al hombre por todas las generaciones. Por eso le he titulado la peor pandemia, ¿sí? Es la enfermedad que más vidas ha cobrado. A ver si usted da con cuál es esa pandemia. Es la enfermedad que más vidas ha cobrado, escuche esto, y la que más gente ha llevado al infierno, directo al infierno. Una enfermedad que degenera por completo la totalidad del ser humano. No solo su vida física, emocional, sino también su vida espiritual, su alma. La degenera por completo esta enfermedad. Hoy vamos a hablar de la peor catástrofe que ha vivido la historia humana. ¿Cuál creen ustedes que es? La pandemia de la incredulidad. La pandemia de la incredulidad. Y hoy vamos a ver la incredulidad en su argumentación teológica, que Pablo nos la presenta en Romanos capítulo 1, y vamos a ver en la vida práctica cómo se ve la incredulidad en las personas en Marcos capítulo 6, donde llegamos al episodio donde el pueblo de Nazaret no cree en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver la incredulidad allí manifestada, allí reflejada. Entonces, en primer lugar, yo quiero que miremos que la incredulidad es un insulto, según la Biblia. La incredulidad es un insulto a la gloria de Dios. La incredulidad es un insulto a la gloria de Dios. Por favor, vamos a leer ahorita sí Marcos capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando en el día de reposo, como de costumbre, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Ojo, y se escandalizaban de él. Miren esta palabra, se escandalizaban de él. Tenemos que Jesús llega aquí a la aldea donde nació. ¿Cuál fue la aldea donde nació? Nazaret, ¿verdad? Nazaret era una región pequeña, era un pueblo pequeño. Ustedes saben que en pueblo pequeño, bochinche grande. Era un pueblo pequeño donde todos se conocían, ¿sí? Todos se conocían. ¿Me cuento esos pueblitos donde se conocen, inclusive se ponen apodos? Ah, sí, el tal, el granadino, el panadero, el llavero. Bueno, en fin, Nazaret era una aldea pequeña donde se conocía muy bien entre ellos. Y Jesús llega a predicar allí en el día de reposo, como era de costumbre, llega a predicarles a los de su tierra. Así que tenemos a Jesús en la aldea que lo vio crecer. La aldea que lo vio crecer desde bebé, niño, adolescente, niño, preadolescente, adolescente, hasta que salió de su casa. ¿A qué edad salió Jesús a cumplir su ministerio de su casa? A los 30 años, porque eran los 30 años que se consideraban los judíos como mayores de edad. Entonces, esa aldea lo vio crecer. Por 30 años lo tuvo en su seno, Nazaret. Y allí está Jesús predicando en la sinagoga de ellos. Pero en ese lugar que lo vieron crecer, se escandalizaron de que ese niño que ellos vieron jugar con los vecinos, jugar con sus hijos, llegara 30 años después diciendo que él era el Mesías que ellos como judíos estaban esperando. Tremendo, ¿no? Yo imagino los que habían crecido jugando fútbol con él, que estaban allá en la sinagoga. ¿Cómo
¿cómo que este viene a decir que es el Mesías? Porque normalmente la predicación de Jesús, que usted ve las predicaciones de Jesús, estaban relacionadas con que Él predicaba que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Él, que Él era el Mesías. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Jesús predicaba dando a exponer a través de las escrituras que todas apuntaban hacia Él como el Mesías. Entonces imagínense ustedes los jóvenes que jugaron fútbol con Él, que jugaron Xbox, que jugaron no sé, con Él, estaban allí sentados en la sinagoga, y ese chico que vieron crecer, que jugó con ellos, un día se para a enseñarles que Él es el Mesías. El Mesías que ellos estaban esperando, y se escandalizaban. Esa palabra "se escandalizaban" da la idea de que como lo tuvieron por loco, como que decían, ¿y este qué tuerca se le zafó? ¿A este qué se le chispoteó? ¿Cómo viene saliendo con estos temas ahora que Él es el Mesías? Lo tuvieron por loco, se escandalizaron de Él. Así que aquí tenemos esta aldea que lo tuvo en su seno por 30 años. Hoy está experimentando la mayor incredulidad en Cristo. La pandemia de la incredulidad. Esta tierra que lo vio crecer ahora está experimentando incredulidad. Ahora, ¿qué es la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? Vamos primero, o le voy a leer primero lo que define el diccionario por incredulidad. Les leo. El diccionario define así como incredulidad, y usted me va a decir si usted está de acuerdo o no con lo que le voy a leer. ¿Qué es incredulidad? Según el diccionario, es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona para creer en algo, ojo, que no se ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. ¿Sí? Es la imposibilidad, la reserva que tiene una persona de decir, yo no creo en esto porque no está demostrado, porque no lo veo, porque no ha sido comprobado, aunque eso esté consensuado por la mayoría. Ahora, ¿ustedes creen que aplicando esto a los términos divinos, es decir, que la incredulidad en Dios es esto? ¿Creen que es una buena definición para la incredulidad en Dios? Yo no creo en Dios porque no lo veo, porque no tengo pruebas, así todo el mundo crea. ¿Saben? Aunque esta definición puede ser correcta para no creer en, por ejemplo, si usted me dice a mi pastor, ¿usted cree en los ovnis? Yo le digo, no. ¿Por qué? No creo porque no los veo y porque no tengo ninguna evidencia. Ahora, cuando aplicamos esta definición a Dios, es totalmente incorrecta. Bíblicamente no podemos definir la incredulidad en Dios de esta manera, porque esta definición hace un énfasis en lo siguiente, en algo que no se ve ni está demostrado. Bíblicamente eso no es correcto, porque la Biblia demuestra que Dios ha demostrado claramente al hombre su existencia. La incredulidad, entonces, según la Biblia, ¿qué es? Mire, según la Biblia, la incredulidad es un rechazo voluntario a Dios a pesar de todas las evidencias que existen. ¿Soy claro? Según la Biblia, eso es incredulidad, un rechazo voluntario. La persona decide rechazar a Dios a pesar de todas las evidencias que tiene acerca de ese Dios. Miren, Pablo, en Romanos capítulo 1, vaya conmigo ahí al texto que le dije, Romanos capítulo 1, Pablo habla acerca de esto, y Pablo explica cómo es de inepta, cómo es de injustificada la incredulidad humana, porque Pablo dice, Dios ha dado muchas evidencias de su existencia. Miren por favor el versículo 18. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo primero que Pablo dice es que la ira de Dios se revela porque el hombre voluntariamente y conscientemente detiene la verdad con injusticia. Por eso es que la ira de Dios se revela contra la incredulidad, porque todo el texto nos está hablando de la incredulidad y del juicio de Dios contra la incredulidad. Es decir, Pablo lo que está diciendo, la ira de Dios se desata a causa de la incredulidad porque el hombre tiene suficientes evidencias para creer en la existencia de Dios. Miren, porque entonces sería injusto. Si Dios condena la incredulidad sin haber evidencia, sería un asunto injusto. Pero ¿por qué la ira de Dios es justa? Porque Dios ha dado suficiente argumento y evidencia de que su existencia es real. Y eso es lo que Pablo está desarrollando aquí en este tema. Miren lo que dice a continuación, versículo 19, aquí lo dice muy claro. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó.
¿Qué significa manifiesto? Que está claro. O sea, mire, el texto está diciendo, Pablo está diciendo, la palabra de Dios dice que no hay excusa porque Dios se ha manifestado, Dios se ha dado a conocer, Dios lo ha hecho de una manera clara, de una manera manifiesta a todos, para que todos tengan evidencia de su existencia. Lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó, ¿verdad? Y miren el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es lo que dice la incredulidad? Yo no creo porque no, ¿qué? No veo. Claro, ¿nosotros a Dios lo vemos? No. Pero mire lo que dice Pablo. Las cosas invisibles de Dios, lo que no vemos, su eterno poder y su divinidad, ojo, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Ojo a esto, de modo que no tienen excusa. Simple. Pablo dice, mire. Las cosas invisibles de Dios, lo que no vemos, su eterno poder y su divinidad, Dios lo ha reflejado, lo ha hecho claramente, ni siquiera dice visible, dice que claramente visible. Es decir, que aunque Dios no lo vemos claramente. Suena extraño, ¿verdad? Aunque Dios no lo vemos claramente por medio de las cosas creadas. Porque Dios ha revelado su poder y su divinidad y lo ha plasmado a través de la creación. Es decir, que por eso el hombre no tiene excusa para negar la existencia de Dios. Porque aunque no lo vemos, cuando vemos la creación, llegamos a una conclusión lógica. Hay un Dios poderoso, hay un Dios inteligente, hay un Dios glorioso detrás de esa creación. Piense por un momento en esto. Usted llega un día a una casa y encuentra una pared con una obra de arte impresionante. No sé, pongamos que alguien pintó el Apocalipsis, dibujó un caballo, dibujó al Señor con vestiduras blancas, dibujó una cantidad de cosas, y cuando usted lo vio, usted dijo, wow, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Quién hizo eso? Entonces llega y le dice al de la casa, wow, ¿quién hizo eso tan perfecto? Por las pinceladas, los colores, la combinación tan perfecta. Y de pronto el de la casa viene y le dice, no, mira, ¿ve qué? Yo no sé. Un día mi hijo de 3 años cogió 3 galones de pintura y los tiró contra la pared, y salió eso. ¿Usted le creería? ¿Qué es más coherente? ¿Que él le diga eso o que le diga no? Yo invité a un pintor que es el más reconocido, el más famoso a nivel mundial. Vino un día a mi casa a comerse un asado y como gratitud al asado me dijo, déjame te pinto esta pared. Y la pintó. Eso es más coherente que decir que el hijo de 3 años cogió varios tarros de pintura y salió esa obra. Bueno, lo que la Biblia está diciendo es algo similar a eso. Dios se ha manifestado claramente, ha mostrado que detrás de lo creado hay un creador maravilloso, hay un creador con una inteligencia perfecta, con una sabiduría perfecta, infinita y limitada, que la creación es la voz que habla de la existencia de Dios, que la creación entera habla de que existe un Dios todopoderoso. Dice el Salmo que su voz sale de un lado a otro, ¿verdad? Dice que la creación entera habla las obras maravillosas del Señor, dicen los Salmos. Él ha plasmado su gloria en todo lo creado. La creación es la voz de Dios que justifica su existencia. Y el hombre, escuche, por eso puede entenderlo. Además, Dios nos dio un entendimiento, esto que tenemos acá, ¿verdad? Entendimiento, para que a través del entendimiento nosotros podamos relacionarnos y conocer lo que Dios quiera revelar. Mire, la fe cristiana no es una fe ignorante. Como muchos dicen, los cristianos son ignorantes, los cristianos no piensan, los cristianos... No. Todo lo contrario, nuestra fe tiene suficiente argumento y es suficientemente lógica. De hecho, la verdadera ciencia siempre va a llegar a la conclusión de que Dios existe. Porque nuestra fe no es inconsistente. Porque nuestra fe no es ilusoria, no es una cosa que se ideó alguien, no. Hay suficiente evidencia que comprueba la existencia de un Dios, la gloria de ese Dios. Hay suficiente evidencia. Pablo le está diciendo, por eso no tienen excusa. El hombre no tiene ninguna excusa para negar la existencia de Dios. Así que déjeme decirle lo siguiente, el problema del hombre, su incredulidad no es intelectual. No es por falta de evidencia, como muchos dicen. Es que si Dios diera más evidencia, ¿para qué más? ¿Para qué más? El problema no es intelectual, no es por falta de evidencia.
Decir que es falta de evidencia es la excusa para argumentar la inexistencia de Dios. El problema del hombre es moral, es que el hombre no quiere a ese Dios. Ojo, el problema del hombre es moral, no es un problema intelectual. Por eso el versículo 21 dice, mira el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ojo, mire que el texto es claro, pues habiendo conocido a Dios, es decir, por obvias razones lo conocen. Porque no solo hay una voz externa, sino hay una voz interna que Dios puso que se llama conciencia, a través de la cual Dios habla al hombre, en la que ha grabado sus leyes y sus mandamientos. No solo hay una evidencia externa, sino que hay una evidencia interna en la conciencia. Por eso la Biblia dice, pues habiendo conocido a Dios, entonces ¿cuál fue el problema? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué es lo que Dios pide del hombre? ¿Que crea en Él? No, porque es ilógico no creer en la existencia de Dios. Lo que Dios pide del hombre, lo que Dios demanda del hombre y lo que ha desatado la ira de Dios sobre el hombre es que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, que el hombre no ha vivido para la gloria de Dios, sino que ha vivido para su propia gloria y para su propio pecado. Porque lo que Dios pide del hombre es que le glorifique como a Dios, es que viva para su gloria, es que viva para Él. ¿Saben por qué? Porque para eso lo creó. Porque para eso fue diseñado el hombre, para vivir exclusivamente para la gloria de Dios. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, mi hermano, el problema del hombre es un problema moral. ¿Saben por qué? Porque el hombre en su conciencia sabe que es malo. Y el hombre en su conciencia sabe que Dios es santo y es justo. Y el hombre, como ama el pecado, no quiere ese Dios santo. Por eso es un problema moral. La incredulidad es un rechazo voluntario donde argumentamos que Dios no existe, que no hay evidencia, para poder vivir de acuerdo a las pasiones del corazón. Porque el ser humano, por su caída, el ser humano ama el pecado por naturaleza. Entonces, en el amor que el hombre tiene al pecado hay un rechazo a ese Dios, porque sabe que si va a ese Dios lo va a incomodar. Le va a incomodar su vida. Mire, ustedes recuerdan a Pedro, lo he hablado varias veces. Cuando Jesús se manifestó a él en la pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas y ¿qué le dijo? Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Ven el rechazo, apártate, porque soy pecador. Jesús lo dijo de la siguiente manera: los hombres no vienen a la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Mire, la gente no viene a Jesús porque saben que Jesús los va a incomodar. De hecho, ser cristiano es ser incomodado. ¿O no? Cuando Jesús viene a una vida, empieza a incomodar esa vida. Si una persona tiene una relación, por ejemplo, con su esposa, pero tiene una sucursal, tiene otra relación por fuera, cuando el Señor viene, va a empezar a incomodar su pecado. Si una persona tiene negocios ilícitos, cuando viene al Señor, déjeme decirle, Dios lo va a incomodar. Y nosotros a veces como que tratamos de suavizar el tema. La persona nos dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no busco al Señor porque yo sé que tengo que cambiar. Y nosotros, no, tranquilo, tú no es que tengas que cambiar, deja que y tratamos de suavizar. Ahora, sí es cierto que es Dios quien transforma y hay que enseñarle a la gente que es Dios quien cambia, pero sí hay que aceptarle una realidad. Lo que yo sí te digo es que Dios te va a incomodar. ¿Por qué? Porque Dios no ama tu pecado, Dios aborrece tu pecado y Dios va a quitar el pecado de tu vida y Dios va a trabajar hasta que lo quite. Nosotros siempre decimos, es que Dios nos ama tal y como somos. ¿Usted cree que esa frase es correcta? No, la frase correcta sería, Dios nos ama a pesar de lo que somos y aunque odia lo que somos, está dispuesto a transformarlo. Dios nos acepta
porque estamos en Cristo, porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y nos ama a pesar de lo que somos, pero aunque odia nuestro pecado, ha venido a transformarlo. Así que escuche, ser cristiano es estar dispuesto a ser incomodado. Si usted no es una persona que está siendo incomodada por Dios, déjeme decirle que lo más probable es que usted no sea cristiano. Si usted es una persona que no siente una incomodidad interna, mire, el cristiano siempre está luchando contra su pecado interno. El cristiano siempre está abandonando algo, siempre está dejando un ídolo, siempre está dejando su orgullo, siempre está luchando contra su arrogancia. Siempre, porque la vida cristiana es una lucha, es una guerra, es una batalla contra los deseos pecaminosos internos que batallan en nuestro corazón. A menos que usted sea un ángel. Diga, no, pastor, yo no lucho con nada. Hermano, te oremos porque usted ya está listo para que el cielo lo reciba en su gloria. Todos nosotros batallamos siempre. La vida cristiana es una vida de inconformidad. Y nosotros que siempre andamos, claro, hay paz, hay gozo, hay amor, está los dones del Espíritu, la paz, la gloria de Dios allí consolando el corazón. Pero el verdadero creyente siempre tiene una lucha interna agresiva contra su propio pecado. Porque cuando Dios viene a una vida, Dios viene a incomodarla. Dios viene a incomodarla. Y eso es lo que realmente la Biblia nos presenta. Miren, hermanos, vamos a ver esto que dice Pablo en Romanos 1. Ahora sí lo vamos a ver en la vida práctica en la gente de Nazaret. Volvamos a Marcos capítulo 6. Esta gente, estas personas del pueblo de Nazaret, de esta aldea, tenían todas las evidencias posibles y más de las que muchos tuvieron, y ya se las voy a explicar. Y a pesar de todas las evidencias, ellos decidieron libre y voluntariamente no creer, rechazar a Jesús y escandalizarse de él. Miren, ellos tuvieron muchas evidencias y más. Por ejemplo, la primera evidencia, ellos escucharon el poder de la predicación. Ellos escucharon a Jesús predicando. Miren el versículo 1 y 2. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando a la sinagoga en el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, ojo lo que decían, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? La gente de Nazaret sabía que Jesús no había estudiado a los pies de ningún rabí reconocido. Jesús fue normalito a la escuela, pero Jesús no estudió a los pies de ningún rabí así súper reconocido. Y cuando esta gente lo vio enseñar, dijo, wow, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde sacó estas cosas? Y luego dice, y se admiraban de su sabiduría y decían, ¿de dónde le ha sido dada esta sabiduría? Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? En pocas palabras, ellos reconocían que lo que Jesús estaba haciendo era inusual. Ellos reconocían internamente que Dios estaba detrás de él. ¿Recuerdan que le decía a la gente? Nadie puede predicar con esa autoridad si Dios no está con él. Los de Nazaret reconocían la sabiduría, el poder de la predicación, la convicción que venía allí sobre ellos a través de la predicación, pero ellos voluntariamente decidieron rechazar esa evidencia y voluntariamente decidieron escandalizarse, decir, este man está loco. Está loco. Ahora, normalmente, les decía ahorita, Jesús cuando enseñaba, siempre enseñaba acerca de sí mismo. Es decir, Jesús predicaba a Jesús. Jesús predicaba cómo el Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Y ellos decían, ese man está loco. Se escandalizaban de él a pesar de la sabiduría, de la inteligencia, de la doctrina, de todo lo que tenía Jesús. Ellos decían, está loco. Y lo rechazaron. Ahora, no solo tuvieron la enseñanza, ellos vieron milagros. Ahora, es bien interesante que el texto nos dice, porque mire que el versículo 2 dice, ¿qué es esta sabiduría que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? Es decir, ellos vieron milagros. Ahora, el versículo 6, si no me equivoco, dice que no hizo Jesús muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos, excepto que sanó a algunos enfermos sobre los que puso sus manos. Entonces, no es que Jesús no hubiera hecho ningún milagro, Jesús hizo milagros, pero pocos. Pero esos milagros eran suficiente evidencia para demostrar que en Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías prometido. Ellos vieron su poder. Además de eso, me imagino que habían escuchado de su fama, porque dice que la fama de Jesús se extendía por todas las regiones, de sus milagros, de lo que él hacía
Entonces por eso es que ellos se admiraban y se escandalizaban y decían, ¿y esos milagros? ¿De dónde sacó ese poder para hacer estos milagros? Pero saben, a pesar de la evidencia de los milagros, se escandalizaban y decidieron voluntariamente no creer. Y hay una evidencia más que solo ellos tuvieron. Vamos a ver si usted da con cuál es. Hay una evidencia más que solo ellos tuvieron y nadie más tuvo esa evidencia. Solo Nazaret. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Mire, solo ellos vieron crecer a Jesús. Ellos vieron a Jesús desde que era un bebé, desde que María le tenía que cambiar los pañales, desde que lloraba. Lo vieron en su niñez, en su preadolescencia, en su adolescencia. Y escuchen, aquí hay algo muy interesante. Jesucristo fue un hombre santo. Jesucristo no fue un niño cualquiera. Jesucristo no fue un adolescente cualquiera. Entre nuestros adolescentes y Jesús hubo una gran diferencia. Entre nuestros niños y Jesús hubo una gran diferencia. Jesús fue santo. Es decir, miren esto. Piense por un momento en un bebé. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo, por ejemplo, desde que Abby nació, yo puedo ver el pecado manifestándose en su vida. Las pataletas, los arrebatos, ellos nacen con un sentido de autosuficiencia, de que quiere que todo gire alrededor de ellos, quieren manipular. Y si uno no sabe manejar eso, uno no va a poner una restricción a su pecado, ¿verdad? Entonces uno ve, pero piense por un momento en un bebé que nunca pecó. Es decir, un bebé que nunca hizo una pataleta pecaminosa. Bueno, lo voy a poner más así. Piense en un adolescente que nunca pecó. Piense en un niño que nunca pecó. Es decir, nunca desobedeció a sus padres. Nunca levantó su voz contra sus padres. Nunca hizo chancuco. ¿Cuántos de aquí reconocen que alguna hicieron chancuco y hasta sus estrategias tenían, no? ¿Cuántos dejaron pintada la pared del colegio, donde uno escribía, ¿cómo se llama? El pupitre, ¿verdad? La hojita o la doble hoja. Entonces aquí las preguntas, aquí las respuestas. Ahorita me imagino que con el WhatsApp, no, ¿qué no habrá hoy en día para el chancuco? Mire, Jesús nunca hizo un chancuco. Jesús nunca. Yo no sé los que tienen hijos, si alguna vez han pillado a su hijo en una mentira, por pequeña que sea. A Abby ya la hemos pillado y ya hemos tenido que hablar con ella acerca de eso. Muchas veces ha mentido. Jesús nunca mintió. Piensen ustedes en un adolescente que nunca se airó de manera pecaminosa. Esa ira para proteger el ego, no el yo, porque esa es la ira pecaminosa. Él sí se airó una vez, pero por causa del celo por la obra de Dios. Recuerdan que volcó la mesa de los cambistas y eso, pero no, él nunca se airó de manera pecaminosa. Piensen en esto, Jesús jugando fútbol con los amiguitos que le daban pata y Jesús tranquilo, relajado. Sígale, hágale, tranquilo, Dios te bendiga. ¿Por qué digo esto? Porque si hay una cosa que no pasa desapercibida es la santidad. La santidad de alguien no pasa desapercibida. Una persona santa no pasa desapercibida. Y menos si la vieron criarse de niño a adolescente. Es decir, ellos tuvieron la evidencia de la vida justa y de la vida santa de Jesús, porque ellos lo tuvieron cerquita todos los días. Nazaret era pequeño, pero escuche, eso fue lo que en lugar de producir acercamiento produjo rechazo. Bueno, y porque tristemente a veces el buen testimonio y la santidad de una persona produce en aquel que no quiere buscar la santidad rechazo. Porque, este man tan zanahoria siempre tirando el parche. Claro, hay un rechazo. Tremendo, ¿no? Jesús vivió una vida santa. Nazaret tuvo el privilegio de ver crecer a Jesús. Pero lo que fue su mayor privilegio terminó siendo su gran caída. Y a pesar de estas tres evidencias, la palabra, la sabiduría en la palabra, los milagros y la santidad que ellos vieron, ellos decidieron no creer, escandalizarse y rechazar a Jesús. Tremendo esto. Así que escuche, esto nos demuestra
que el problema del hombre no es intelectual, no es por falta de evidencia. El problema del hombre, de la incredulidad, es un asunto moral, es un rechazo voluntario a Dios, porque tal Dios santo y justo al hombre no le conviene. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto del mensaje y último: las consecuencias de la incredulidad. Las consecuencias de la incredulidad. Por favor, versículo 4 de Marcos al versículo 6. Mas Jesús les decía, miren qué triste estas palabras: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso se fue de Nazaret. Mire, la incredulidad no es un asunto para tomar a la ligera. La incredulidad no es un asunto para tomar a la ligera. ¿Saben que algo que me impacta a mí del texto es que dice que Jesús ¿qué emoción tuvo Jesús allí? ¿Qué? Se asombró. ¿Qué es asombrarse? Como cuando usted dice, no lo puedo creer, que no puedan creer. No puedo creer que no puedan creer. Se asombró de la incredulidad de ellos. ¿Cómo no van a creer con tanta evidencia? ¿Saben? Solamente en 2 episodios de la Biblia Jesús se asombra. 2 episodios. En la primera vez que se asombró fue con la fe del centurión. Cuando vino un centurión y le dijo, Señor, sana a mi siervo, y el Señor iba y el centurión le dijo, no soy digno, ¿verdad? Se sabe el texto, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y el Señor dice, wow, se admiró y le dijo a esos hijos, nunca encontró, ¿qué fe es esta de este hombre? Ni siquiera en Israel. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la derecha, a la izquierda de Abraham. Estarán en lugares de privilegio por la fe. Este hombre tiene una fe maravillosa. Jesús se asombró, y ese asombro por la fe le produjo gozo en su corazón al Señor. Él se gozó con el centurión y sanó su siervo por la fe del centurión. Le dijo, tu siervo ha sido salvo. Ahí se asombró. Y la segunda vez que Jesús se asombra, porque escucha, asombrar a Jesús, ver asombrado a Jesús es extraño. Aquí en el Nuevo Testamento, en la Biblia. La segunda vez que Jesús se asombró fue esta, por la incredulidad de su pueblo. Se asombró y ese asombro le causó tristeza. Así que hay 2 cosas que asombran a Jesús. Una es la fe y otra la incredulidad. Cosas que asombran al Dios Todopoderoso. Esta incredulidad trajo grandes consecuencias sobre ese pueblo. Miren, en primer lugar, el asombro de Jesús le causó tanto dolor que esa frase para mí es muy triste. Esa frase que sigue a continuación es muy triste. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Yo sé que más de uno dice amén, ¿verdad? No hay profeta sin honra, porque no creen en nosotros. Pues yo le voy a decir una cosa. Nosotros no deberíamos ni usar esa frase, porque nosotros sí la embarramos. Basta es que no hay profeta sin honra, en el barrio no creen en mí. Pues claro, nosotros fuimos unas joyitas en el barrio, en la familia. ¿A cuántos tíos no tumbó usted? ¿Cuántas embarradas no cometió? ¿Sí o no? Entonces, y uno se usted no hay profeta sin honra, no. Ahí hay una justificación, pero en Jesús, que fue santo, pero en Jesús, que fue puro, 100%, que nunca le hizo daño a nadie, nunca le hizo mal a nadie, siempre buscó la bondad hacia los demás, siempre trató a los demás como superiores a sí mismo. En Jesús, que no crean en Él y que diga esta frase, wow, qué tristeza. Yo creo que una de las cosas que más tristeza sobre la tierra le causó al Señor, una de las cosas que más tristeza le causó, fue que su familia no creyera en Él hasta después de la resurrección. Sus hermanos no quisieron creer en Él y lo tenían por loco, y eso ya lo hemos estudiado. Eso duele. ¿O no le duele a usted cuando una persona a la que usted ama, una persona cercana de su familia, lo mira a los ojos y le dice, ¿sabes qué? Yo no te creo. ¿A cuánto le duele? ¿A cuánto le duele que alguien lo mira a los ojos y le diga, yo a usted no le creo? ¿Y saben por qué duele?
Porque uno como cristiano se esfuerza porque sus palabras sean congruentes con sus actos. Porque lo que dice sea aquello que hace. Porque eso identifica a un cristiano. Es decir, lo que dice, hace. Lo que predica, cumple. Entonces hay un esfuerzo y para uno es de alta estima que la gente diga, es que él lo que dice, lo cumple. Pero qué triste cuando alguien te diga, no te creo. Eso duele. Por eso Jesús sale con esta frase: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Hermanos, la incredulidad es una deshonra. ¿Cómo se siente una mujer que es fiel? O un hombre que es fiel a su esposa, que trabaja fuertemente por proveer, que es fiel a su casa, y de un momento a otro la mujer se en películas. ¿Te han visto que a veces la mujer se mete una en películas? En películas. ¿Quién es esa? Y que de pronto te diga, no te creo. Que a alguien que es fiel le diga, no te creo. Que a alguien que es infiel, pues yo creo que le va y le viene. No te creo, pues no me creo. Ya su corazón está dañado. Pero ¿cómo le duele a una mujer o a un hombre que es fiel que su esposo o su esposa le diga, no te creo? Eso es una deshonra. La incredulidad es una deshonra a la gloria y a la fidelidad de Dios. La incredulidad atenta directamente contra el carácter santo de Dios. Por eso la incredulidad no es un asunto de tomar a la ligera. Por eso la incredulidad conduce a la gente al infierno, porque la incredulidad es una deshonra a la gloria, a la fidelidad y a la verdad de Dios. Y esa incredulidad de esta gente, Jesús no la toma a la ligera. Además, porque esa incredulidad de ellos produjo desprecio. Te va a decir, ¿y dónde, pastor? Yo no leo en el texto. Miren, muy buenos comentaristas afirman lo siguiente. Cuando ellos lo ven, ¿qué es lo que se preguntan? Versículo 3. ¿No es este el carpintero? El hijo de... Ojo a esto. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¡Wow! Venga, ¿cómo así? Normalmente los judíos, cuando hablaban de alguien, de la genealogía de alguien, lo identificaban ¿por quién? ¿Por su madre o su padre? Su padre. La madre a veces ni se nombraba en el texto, ni la nombraban. De hecho, ¿ustedes recuerdan a Jesús cuando vio a Simón, a Pedro? Simón, hijo de Jonás. Y cuando veía a los discípulos, los judíos se reconocían por el nombre del Padre. Cuando ellos dicen, ¿no es este Jesús el hijo de María? Wow, hay un insulto oculto tan impresionante en esta frase. En pocas palabras, ¿no es este el hijo de María, el que no sabemos quién es el papá? Claro, piense por un momento. Nazaret es un pueblo pequeño, bochinche grande. ¿Usted cree que ellos no se dieron cuenta que Jesús no era hijo de José? Eso era obvio. Todo eso se supo. Todo se supo. Entonces, ¿no es este el hijo de María, el que no sabemos quién es su padre? En pocas palabras, ellos le están diciendo a Jesús, bastardo. Además, porque María resultó un día diciendo que ella estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ellos lo están despreciando. ¿No es ese bastardo que no sabemos quién es su padre? De hecho, por allá los judíos también le dicen, nosotros sabemos de quién somos hijos. ¿Y tú? Uy, a Jesús. Claro, porque Jesús no era hijo de José. Era hijo putativo, no legítimo. Ellos lo están insultando con estas palabras. La mayoría de buenos comentaristas llegan a esa conclusión. Esto es un insulto, una deshonra al nombre de Jesús. La incredulidad produjo tal decepción en Jesús que dice que no hizo más milagros allí. No hizo más milagros allí por la incredulidad de ellos, excepto que sanó a algunos enfermos. Uno dirá, no, el texto dice literalmente, no pudo. Léalo. No pudo hacer más milagros allí por la incredulidad de ellos, excepto que puso la mano sobre algunos enfermos y los sanó. Ahora, la pregunta lógica sería, wow, entonces la incredulidad humana inhabilita el poder de Dios. Si Jesús no pudo era porque no había fe. ¿Será eso? De una manera, hermano. Dios es Dios.
Dios hace como quiere cuando quiere. Nadie tuvo que tener fe para que la creación existiera. Dios dijo y fue. Él es soberano y obra de acuerdo al propósito de su soberana voluntad y su poder. ¿Por qué Jesús decidió no hacer más milagros allá? ¿Por qué Dios decidió no hacer más milagros allí? Porque no era necesario. Lo voy a explicar. Los milagros no eran un espectáculo. Los milagros no eran un espectáculo para que la gente viera un despliegue de poder. ¡Wow! Miren, soy el Mesías, resucita Lázaro. Eso no era un despliegue de poder. De hecho, a Jesús no le importaba eso. Al contrario, cuando hacía un milagro, decía, chito, no hable mucho para que yo pueda seguir circulando libremente, porque él sabía que tanta fama le iba a acarrear a él consecuencias. Entonces él nunca buscó un despliegue de poder. Los milagros. Hoy en día que tenemos una generación tan milagrera, ¿no? Milagro, milagro. No. Los milagros no son un despliegue de poder. Los milagros son una muestra del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, sus hijos. Pero los milagros son señales que identifican que Cristo era el Mesías. Cada milagro que Jesús hacía era una confirmación del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Él es el Mesías prometido. Él es el Mesías enviado. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista estaba dudando? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo: dile a Juan el Bautista que los muertos resucitan, los ciegos ven. Y empieza a hablar de los milagros. Porque los milagros son una señal evidente de que Jesús era el Mesías. Las profecías decían que el Mesías iba a hacer esos actos milagrosos. No eran un despliegue de poder para mostrar la fama y la reputación. Eran evidencias para que la gente creyera en él como el Mesías. Ahora, en ese lugar no quisieron creer a pesar de los milagros, por lo cual no había necesidad de hacer más. Un milagro más, un milagro menos, la gente no iba a creer. ¿Han leído usted el texto, ustedes que dicen: no echéis vuestras perlas a los cerdos? No desperdicies lo valioso con gente incrédula. No echen las perlas a los cerdos. Lo que hizo Jesús, la decisión que Dios tomó de no hacer más milagros allí, era por no echar las perlas a los cerdos, porque a pesar de los milagros iba a ser un pueblo incrédulo, porque estaban rechazando toda evidencia. Además que cada milagro que se hiciera era un peso más de la justicia de Dios sobre ellos. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Por eso es que la Biblia dice, recuerden algo: sin fe es imposible agradar a Dios. A veces oramos, le pedimos a Dios que haga un milagro conforme a su voluntad, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no creemos o tenemos una actitud fea con Dios. Nunca esperes un milagro si no hay fe y no hay una actitud correcta en tu corazón. La incredulidad, bueno, hermanos, veamos cómo Romanos capítulo 1 argumenta lo que ellos vivieron. Miremos cómo Romanos capítulo 1 muestra, para ir terminando, las consecuencias de la incredulidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Romanos capítulo 1. Versículo 21, lo primero que nos muestra Pablo es que la incredulidad hace necio al hombre. ¿La incredulidad hace qué? Necio al hombre. Miren. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tremendo, ¿no? Miren, a causa de la incredulidad del hombre, el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento que nos ha sido dado para ver a Dios, pues no verlo, no, para entender lo que Dios revela de sí mismo. A causa de la incredulidad, ese entendimiento ha sido entenebrecido. Entenebrecido es como que hay un velo, como que hay tinieblas, como que sesgan, como que no se puede ver. Ustedes recuerdan que Pablo dice: el Dios de este siglo ha cegado, Satanás ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio a los incrédulos. Bueno, hay un entendimiento entenebrecido que no permite que Dios se vea. ¿Sí? De manera voluntaria el hombre, al rechazar a Dios, su mente, su entendimiento se hace entenebrecido. Ahora, ese entendimiento que le fue dado para comprender a Dios, ese mismo entendimiento ahora lo rechaza. Y hay todo tipo de argumentación para negar que Dios no existe, ¿verdad? Todo tipo de argumentación, como lo decía ahorita, que resulta ser necia e ilógica. Por ejemplo, los que argumentan que el mundo fue hecho por el Big Bang, que Dios no existe, que hubo un Big Bang, una explosión, un día algo explosionó, ¡pah!
Y de esa explosión surgió todo lo inteligente, el mundo inteligente que existe, todo lo que hay, surgió de una explosión. Eso me suena a mí, ¿recuerdan el niño con el tarro de pintura? Con los tarros de pintura. Y porque el mundo es inteligente, la creación tiene la perfección de Dios grabada en ella. Yo les decía que otro ejemplo que pongo es, haga de cuenta cuántos han tomado sopita, esa sopa de letras, de esas letricas que uno compra, ¿verdad? De fideos. Y usted compra las letricas, haga de cuenta que usted compra una letra de esas que vienen todas las letricas ahí para hacer sopa. Y usted llega, la abre y la tira hacia el cielo, ¡wow! Y salen todas esas letras volando. Y de pronto caen, tuc, 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 caen en orden, tuc, 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 y se forma el himno nacional. Y usted empieza, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, oh. ¿A quién le ha pasado eso? No, de forma, oh gloria inmarcesible, ya la cual está. Eso no pasa. Creer en que este mundo fue creado sin la existencia de un Dios sabio, omnipotente, omnisciente, es necio. Por eso Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La Biblia dice que negar la existencia de Dios es una necedad. ¿Sabe qué dice el Salmo 14? Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, se corrompieron. Es decir, eso lo dice por la corrupción que hay en su corazón, porque quiere proteger la corrupción de su corazón, quiere seguir viviendo a sus anchas. La incredulidad hace necio al hombre. En segundo lugar, la incredulidad hace al hombre idólatra. Miren lo que dice Pablo, versículo 23, luego saltamos al 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tremendo, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pablo dice, en esa necedad del hombre que se hizo necio por no querer honrar ni adorar a Dios, el hombre termina honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. O sea, mire qué necio, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Saben por qué? Miren, mis hermanos, el hombre fue diseñado para Dios, para vivir para la gloria de Dios, ¿o no? El hombre fue diseñado para adorar y el hombre tiene la necesidad de adorar. Así que cuando el hombre no adora al Dios verdadero, el hombre termina adorando algo. Hemos hablado aquí de esas tribus indígenas que de pronto llega alguien y las visitan. Ellos nunca han escuchado hablar de Dios, nunca saben que hay un Dios que existe, pero cuando llegan las encuentran adorando al sol, la luna, algo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad innata de adorar algo. Y cuando el hombre no tiene una revelación de Dios, adora cualquier cosa. Los seres humanos, cuando no adoran al Dios verdadero, terminan adorándose a sí mismos, terminan adorando su trabajo, terminan adorando su estudio, terminan adorando cosas malas o cosas buenas. Terminan convirtiéndola en su Dios, en su ídolo, porque necesitan una pasión para vivir, porque necesitan un motor para su existencia, algo que les dé felicidad, algo que los haga levantarse. Ese es el Dios, aquello que te hace levantar, aquello en lo que has puesto tu vida, tu esperanza. El hombre necesita un Dios, y cuando Dios no está en el centro del corazón humano, el hombre fabrica un ídolo y lo coloca allí. Martín Lutero decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cuando Dios destruye uno, el hombre levanta otro. Y todos los cristianos, nosotros luchamos contra la idolatría. ¿Saben? Nosotros somos ex idólatras porque Cristo está sentado ahora en el trono. Pero tenemos una cantidad de dioses batallando todavía por ese trono, queriendo tumbar al Señor, ¿verdad? Ahí está la diversión, no sé, el entretenimiento, o tal vez está el trabajo, o tal vez están los hijos, o tal vez está una relación. Algo está luchando por tumbar a Jesús del trono. Hay una lucha interna contra los ídolos del corazón. Y cuando un ídolo se sienta en el trono, hermano, ese creyente empieza a experimentar consecuencias sobre su vida. Bueno, el hombre fue diseñado para Dios y necesita adorar algo. Pablo también nos dice que la incredulidad, ojo a esto, endurece el corazón y es la que produce la perversión en el ser humano. ¿Cuántos de aquí se han preguntado cómo hay gente con niveles de perversión terrible? La Biblia dice que todos somos perversos. De hecho, ese capítulo nos muestra que todos somos malos, pero es que hay unos niveles de perversión terribles. Uno dice, ¿cómo puede un hombre abusar de niños? ¿Cómo puede un hombre abusar de niños y luego matarlos? O ahora con todo lo que hay en las redes sociales, la especulación o la realidad, lo que hay, que se están robando a los niños para vender los órganos. Dice, ¿cómo hay gente
¿Cómo alguien puede llegar a ese extremo de perversión? Los violadores de niños o violadores de mujeres, de lo que sea, son extremos de la perversión. Mire lo que Pablo dice, versículo 24: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Los entregó, da la idea como que los soltó, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, la perversión, bueno, entre sí sus propios cuerpos, y luego empieza a hablar que se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, y del mismo modo y en el sentido contrario. No, eso lo dijo la reina, no Pablo. Pero Pablo está diciendo que hay una perversión que llega a niveles de que el hombre deshonra su propio cuerpo y llegan a acostarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es decir, el homosexualismo es una perversión que es producto de la incredulidad y del rechazo voluntario a Dios en el corazón humano. De allí nace la homosexualidad y todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Ustedes han visto que, por ejemplo, ya tenemos un hombre participando en Miss Universo, ¿no? Tremendo. Por ahí un meme que decía, en 1800 tanto el hombre tocó la luna. En tal fecha el hombre conquistó América. Y en el 2018 el hombre llega a Miss Universo. Sí. Es el extremo, es como la incredulidad va dando rienda suelta a la perversión. Y les voy a decir por qué. La perversión es el resultado de rechazar voluntariamente la voz de Dios en nuestra conciencia. Esa voz que nos dice que Dios es justo, que Dios es santo. Cuando el hombre empieza a rechazar esa voz, a negar la existencia de Dios y empieza a rechazar esa voz de justicia y santidad en su conciencia, dice la palabra que la conciencia se cauteriza. Y cuando la conciencia se cauteriza, la maldad ya no tiene restricción, porque la conciencia es lo que restringe la maldad humana. La conciencia Dios nos la dio para que nos restrinja. Cuando un hombre va a hacer algo malo, la conciencia le dice no, y él escucha su conciencia y se retiene. ¿O no? Cuando usted va a hacer algo malo, no le siente una voz que le dice no, y usted... Pero cuando esa conciencia no funciona, cuando esa conciencia no está como dice la Biblia, cauterizada, el hombre no tiene ninguna restricción interna. Así que hay rienda suelta a toda su maldad, porque no hay restricción. Y uno dice, ¿cómo una persona puede llegar a tal extremo de perversión? Escuche, cuando alguien ha perdido la restricción interna de la conciencia, puede convertirse en el peor depravado, porque ya no tiene restricción interna. Y usted ha visto, una persona empieza, por ejemplo, con pornografía, luego sigue con pornografía de menores, luego puede abusar a menores, y así se va hundiendo en el pecado y su alma se va degenerando por causa de la incredulidad, del rechazo voluntario a Dios. ¿Y saben qué es lo más tenaz? De ahí es donde vienen los peores criminales. Y todos tenemos el potencial de ser criminales. Lo que pasa es que algunos tienen más restricción de conciencia que otros. Jesús dijo, porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque de su corazón salen las perversiones, los malos pensamientos, todas estas cosas. Entonces, cuando alguien pierde su restricción interna, se convierte en un hombre abominable, en un depravado, donde lo único que lo puede restringir ahora es la restricción externa. ¿Cuál es la restricción externa? ¿Cuáles restricciones externas ha puesto Dios? La ley. Dice que la espada está para castigar al que hace lo malo. Cuando un hombre pierde su restricción interna de conciencia, lo único que le queda es que la restricción externa lo controle. Por eso existen las cárceles, por eso existe la justicia. Es más, por eso existe la ley y la justicia de Dios del Antiguo Testamento. Ojo, voy a decir algo que es durísimo. Es por eso que en el Antiguo Testamento era permitida la pena de muerte, porque habían personas que ya habían perdido su conciencia de tal manera que eran un daño a la sociedad y era permitida la pena de muerte. Cuando alguien, por ejemplo, era un abusador. Mis hermanos, la ley está para hacer justicia, para restringir la maldad. Si la ley no existiera, la sociedad sería absolutamente perversa. La ley se encarga de restringir a aquellos que han perdido su restricción interna. Tenaz. Y aquí podemos sacar otro mensaje, pero quiero dejarlo allí. Miren, la incredulidad es la responsable de que la ira de Dios venga. De hecho,
cuando Pablo argumenta en Romanos capítulo 1, precisamente lo que le está diciendo, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que Pablo está diciendo es la incredulidad provoca tanta destrucción, el rechazo de Dios provoca tanta destrucción que la ira de Dios se revela contra el hombre, porque el hombre voluntariamente ha decidido rechazar la verdad injustamente, injustamente. Así que el problema de la incredulidad no es falta de evidencia, sino que es un problema moral. Y la ira de Dios se manifiesta. Y dice Pablo, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Pues Dios lo deja a sus razonamientos. Dios deja al hombre, Dios quita su restricción, quita su misericordia y deja que esa persona se hunda en su pecado y que su propio pecado lo destruya y lo lleve a la condenación eterna. Escuche, lo que pasó con Nazaret fue una manifestación de la ira de Dios. Jesús se fue de ese lugar y empezó a predicar en las aldeas alrededor, pero no volvió a Nazaret. Jesús no hizo más milagros en Nazaret. El hecho de que Jesús se fuera, quitara su predicación, quitara su poder, quitara sus evidencias, es una manifestación de la ira de Dios que está dejando ese pequeño poblado a expensas de su propio pecado, de su propia iniquidad, para que se hunda en su maldad, para que se pervierta en su pecado y se condene eternamente. Cuando el hombre se condena, el problema no es Dios, porque Dios le dio suficientes oportunidades de creer. El hombre va al infierno por una decisión personal, por negar a Dios de manera voluntaria. Eso es lo que lleva al hombre a la condenación eterna. No tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios justo, un Dios misericordioso que ha dado todas las evidencias para salvación. Pero el hombre en su incredulidad rechaza por amor a su pecado a ese Dios y se hunde en la perdición y se hunde en la maldad y terminará en la condenación eterna. Yo quiero concluir con esto. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios del hombre? Miren, Dios no le pide al hombre que crea en que Él existe. Porque usted dice que hay gente que dice, yo sí creo en Dios. No, yo creo en Dios. Estos días hablaba con un chico en el carro y me decía, no, yo creo en Dios. Es que en Dios, ¿cómo no va a creer? Pero como creo en Dios, creo en todo. Yo creo en eso, creo en eso. Y yo le dije, así no funciona. Dios no nos mandó a creer en Él, porque es necio no creer en Él. Dios nos mandó a glorificarle como a Dios y darle gracias. Eso es lo que el texto dice. Dios nos mandó a vivir para su gloria. Dios manda a cada hombre sobre este planeta a que viva para la gloria de Dios, a que viva para la honra de Dios, a que haga de Dios Dios y a que le dé a Dios la gloria de vida a su nombre como Dios. Eso es lo que Dios pide. Por eso Dios brindó una alternativa a la incredulidad y se llama Jesucristo, que es el único que puede restaurar nuestra comunión con Dios. Él es el camino al Padre. Él es el que puede restaurar aquello que la incredulidad y el pecado dañó. Él es la única solución a la pandemia humana de la incredulidad. Jesús es el autor y el consumador de la fe, el que me da la fe para creer en Dios, para restaurar mi comunión con Dios. Él murió en un madero, Él murió en una cruz para que mi incredulidad fuera perdonada, para que mi incredulidad y mis pecados, toda la perversión que produjo mi incredulidad, fuera perdonada en esa cruz de Calvario. Y yo pudiera tener una relación con Dios y tú pudieras tener una relación con Dios a través de Jesucristo, que es el único camino al Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo que Dios le exige al hombre hoy en día es que crean en Jesucristo, que es su plan redentor, que es su plan salvador, para que pueda volver a una comunión con el Padre y tener vida eterna. Fuera de eso no hay salvación. Lo que Dios nos pide a nosotros no es que creamos en la existencia de Dios, porque Él existe, es obvio. Lo que Dios le pide a su pueblo es que crea su palabra y se someta a su palabra, que es la voz de Dios. Que si su pueblo, nosotros tenemos a Dios como Dios, podamos obedecer su palabra, su gobierno, con gozo, voluntariamente. Dios pide que creamos su palabra, eso es tener fe. Dios pide que creamos en lo que Él dice, porque Él es Dios. Y que vivamos cada segundo de nuestro tiempo para su gloria. Gracias al Señor, que aquellos que hemos creído nos ha librado de la peor pandemia que ha tocado esta raza humana, la pandemia de la incredulidad. Y ahora tenemos un corazón para Dios, amén. Ahora tenemos un corazón que cree, ahora tenemos un corazón que adora, ahora tenemos una vida que está siendo restaurada por la gloria y la palabra de Dios. Ahora podemos vivir para Él y tenemos gozo y tenemos paz, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Él nos ha sanado de la peor enfermedad que todos tenemos.